Muy bien, ahí está. Bueno, entonces, respondiendo a la consulta que me hizo Mateo hoy, vamos a hacer un repasito del tema de las máscaras, ¿sí? Esto es importante, hay que hacer unos cálculos, ¿sí? Y entonces vamos a tratar de verlos en binario y vamos a tratar de verlos en decimal para ver qué es lo que está pasando con la máscara, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con una máscara fácil. Por ejemplo, una máscara 24, ¿sí? ¿Sí? Arranquemos con una fácil, una máscara 24. ¿Sí? Entonces vamos a decir que la IP 192.168.2.5/24. ¿Sí? Esto es una IP, no una red. ¿Sí? Esto es importante que lo entiendan. ¿Ah? Ahora vamos a calcular la red cuál es. ¿Sí? ¿Por qué me doy cuenta que no es una red? Porque una máscara barra 24 debería tener los últimos 8 bits puestos en cero, ¿sí? Para que sea una dirección de red. Y eso no se cumple aquí. Fíjense que el número 5 tiene bits en 1, así que no es una red, es una IP. ¿Sí? Es una notación, digamos, resumida, abreviada, en la cual se nota la IP y la máscara. ¿Sí? Cuando ustedes utilicen el comando IP address, ¿sí? Más adelante en la práctica, cuando indiquen las direcciones IP las van a indicar así, las van a indicar con la IP barra la máscara. ¿Ah? Pero no confundan eso con una dirección de red. ¿Se entiende esto, no es cierto? ¿Bien hasta acá? Sí, bueno. Bien. Vamos a hacer la cuenta en binario para calcular. Vamos a hacer esto ahora. Vamos a calcular la red y calcular la dirección de difusión o broadcast. ¿Sí? Eso quiero que hagamos. Quiero que calculemos esas dos cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo en binario. ¿Sí? Esperen que voy a abrir una calculadora porque así me ayudo y no cometo errores tontos. ¿Sí? Vamos a hacer la cuenta en binario primero, para que después se entienda bien cómo viene la cosa. ¿Sí? El número 192 en binario, fíjense, 192, ¿sí? La IP en binario, ¿sí? El número 192 es ¿sí? Fíjense que si lo piensan es 128 más 64, ¿sí? ¿Está bien? ¿Me siguen, chicos? Sí. Sí, Hugo. Bien. Número 168. ¿Qué es 168? A ver, el número 168. 168. Bien. Es un poquito más difícil. Es 128 más 32 más 16, si no me equivoco. No. Es 128 más 32 más 8. ¿Sí? 128 más 32 da 160. Y 168, ahí está. ¿Sí? Fíjense que no pasa de una conversión de decimal a binario lo que estoy haciendo acá. Presten atención y van a ver qué es eso. ¿Sí? El 2 es fácil. Y el 5. Vamos, la IP en binario es esa. ¿Ah? La máscara en binario. ...24 bits en 1...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a pasar esto a una fuente de ancho fijo. A una Fixed o a una Mono. ¿Se ve bien ahí esa letra o es muy chiquitita? Confírmame si se ve bien, si no la ponemos en negrita. Yo la veo bien. En negrita se va a ver mejor. Ahí está. ¿Ven? Bien. Fuente de ancho fijo, más fácil para hacer las cuentas ahora que vamos a hacer, ¿sí? El ejemplo largo lo voy a hacer con toda la IP completa. Después los otros ejemplos los vamos a ver solamente con las cosas que se alteran, ¿sí? ¿Está bien? Para no hacer tan largos los ejemplos. Bien hasta acá. ¿Entendieron lo que hice? Pasé la máscara a binario, pasé la IP a binario, ¿sí? ¿Me siguieron? Sí, Hugo. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo miré la máscara? Bueno, conté 24 bits y los puse en 1, conté 8 bits y los puse en 0. ¿Ah? Vamos a calcular la red. ¿Ah? Para calcular la red, ¿sí? Vamos a hacer un AND. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer la operación AND entre estas dos. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Fíjense que como los bits de abajo son todos unos, ¿sí? En donde haya unos arriba, quedan 0 abajo. ¿Sí? Lo mismo acá, que me quedó desalineada, ¿no? ¿Soy yo o no? Está bien. Sí, está bien. Y acá, fíjense que como la máscara está en 0, todos los bits se bajan a 0. ¿Ah? ¿Qué nos queda aquí entonces? Pasamos de vuelta a decimal, nos queda 192, 168, 2, y acá nos queda el 0. ¿Ah? Esperen que pongo una página nueva porque si no mi foto les tapa la cuenta. Ahí está. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende lo que hice ahí? Confírmenme, por favor, chicos, si se entiende. Sí, sí. Bien. De acá sale que la dirección de red es 192.168.2.0. ¿Sí? Y si la quieren expresar completa es 192.168.2.0/24. Esto es una dirección de red. ¿Por qué? Porque todos los bits que en la máscara están en 0, en la dirección también están en 0. Por eso digo que es una dirección de red. Si no, no es una dirección de red. Es una dirección IP, pero no es una dirección de red. ¿Está claro esto, no? Ahora vamos a calcular la difusión. En cuanto me dé pelota el teclado. Ah, ahí está. Vamos a calcular la difusión ahora, ¿sí?
La difusión se calcula con el inverso de la máscara. Y con un OR. ¿Ah? Cuando calculamos la difusión de esta manera, fíjense que todos los lugares donde los bits de las máscaras están en 0 siguen reflejando el mismo número. Y todos los lugares donde los bits de las máscaras están puestos en 1, ¿sí?, se suben a 1 los valores. ¿Sí? Entonces, de acá sale que la dirección de difusión o de broadcast, acá, ¿sí?, 192.168.2.255. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Se entendieron estos cálculos? Confírmenme, por favor, si se entendieron bien, porque ahora vamos a hacer un ejemplo un poquito más difícil. ¿Ah? Sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Vamos con un ejemplo más difícil. Misma premisa, vamos a calcular la dirección de difusión, la dirección de broadcast y vamos a hablar de la dirección de difusión y la dirección de broadcast, pero de una IP más difícil. ¿Sí? Uy. Esperen, que hice macanas. A ver. Ahí está. Un ejemplo más difícil ahora. Vamos a usar la misma IP, así no hay que hacer tantas cuentas, pero le vamos a cambiar la máscara. Le vamos a poner máscara 28. ¿Ah? Otra vez, como los últimos bits, ¿sí?, los bits que se supone que en la máscara están puestos en 1, ¿sí?, ¿ah? Que los bits que en la máscara están puestos en 0, en la IP están puestos en 1, otra vez vuelvo a decir lo mismo, es una IP, no es una red. Y vamos a hacer la misma cuenta de hoy, ¿sí? La misma cuenta de hoy. Así que me voy a tomar el atrevimiento de directamente copiar lo que hicimos hoy y vamos a hacer la misma cuenta. Ustedes me tienen que decir, porque si no vale, no tiene gracia que lo haga yo, ¿sí? Quiero que lo hagan ustedes, así que me tienen que decir qué cambia acá. Recuerden que este es el ejemplo de barra 24. Hay que cambiarlo a barra 28. Entonces, ¿qué tengo que cambiar acá? A ver, chicos, ¿qué es lo primero que tengo que cambiar? ¿Estás hablando de direcciones de las IP o te estás refiriendo a la máscara? La IP es la misma, ¿no es cierto? Claro, pero la red no cambia. La red va a seguir siendo la misma en este caso. La red, no sé. ¿Cuál es la máscara? ¿La máscara es la misma? Vamos a ver, No. vamos a empezar por ahí. La máscara cambió. Bien, ¿qué tendría que cambiar acá? Ahora es una máscara 28. ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer? Si es una máscara 28, tengo que poner 28 bits en 1 y 4 bits en 0. O sea que acá lo que cambia es esto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, sí. Eso, el número es 240. ¿Sí? Es 16. ¿Sí? Es 128, ¿sí?, más 64, más 32, más 16. Eso da 240, ¿sí?
¿Está bien? Ahora vamos a calcular la red. ¿Sí? El cálculo de la red, ¿sí? Ahora hay que aplicarlo con la máscara 240, ¿sí? O sea que, fíjense que en este caso no cambia, ¿sí? En este caso no cambia, sigue siendo 192.168.2.0, pero barra 28. ¿Por qué no cambió? Y porque no había bits puestos en 1 acá. Si hubiese habido bits puestos en 1 acá, esto habría cambiado. ¿Se entiende, no es cierto? O sea que la dirección de red acá zafamos, es la misma. ¿Está bien? ¿Me siguen, chicos? Sí, sí. O sea que acá la red no cambió, zafamos. Pero vamos a ver qué pasa con la difusión. Yo calculo que la difusión no va a ser la misma. Ustedes también se habrán dado cuenta. Vamos a calcular la difusión ahora. Recuerden que acá hay que invertir la máscara, o sea que acá tenemos un 0, un 0, un 0 y un 0. ¿Sí? Fíjense que cuando hacemos el OR acá, todo nos da igual, excepto acá. Esto se va a ahí. ¿Está? Bien. Y ese número que está acá, ¿qué número es? 15. 15. ¿Ah? Entonces acá la dirección de difusión es 192.168.2.15. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, la cuenta que hay que hacer es esta, es el AND de la IP con la máscara para determinar la red y el OR de la IP con el inverso de la máscara para determinar la dirección de difusión. ¿Ah? Cuando entren en su cabeza, las cuentas van a salir más rápido, no hace falta hacer todo este laburo. ¿Por qué? Porque todos los bytes que están arriba, que tienen todos los bits puestos en 1, ustedes ya saben que son invariantes, tanto en la dirección de red como en la dirección de difusión, son invariantes. ¿Tá? Solamente hay que prestar atención en los bytes que están donde la máscara vale 0. ¿Está bien? Y acá pasa lo mismo. No hay muchas alternativas, ¿sí? Digamos, es bastante directo. ¿Tá? Vamos a tratar de hacer la cuenta ahora un poquito más rápido, ¿sí? ¿Ah? Vamos a poner otro ejemplo. Puedo copiar el mismo ejemplo de hoy. Vamos a poner otra IP, ¿sí? Y la misma máscara y a ver qué pasa. ¿Ah? Hagamos uno más así largo. Y después ya empezamos a abreviar, ¿sí? Bien. Otro ejemplo difícil, a ver. Vamos a hacer este ahora, ¿sí? 192.168.235 con máscara barra 28, o si quieren también cambiamos la máscara, le ponemos máscara 29, ¿sí? Ahí está. ¿Ah? Muy bien. Otra vez sigo insistiendo en que es una IP y no una red y ahora lo vamos a verificar, ¿sí? El número 35 se forma como 32 más 3. No. Ahí. 32 más 3, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, sí.
Y la más cara es 29, lo cual es 248 acá. ¿Está? Muy bien. Calculamos la red. Se calcula igual, esto es invariante, ¿sí? ¿Ah? Lo que cambia es el resultado acá abajo, ¿sí? Fíjense que acá baja un 1, acá queda un 0. ¿Ah? Fíjense la red, 32, ¿sí? ¿Queda claro, chicos? ¿Lo ven? ¿Ven cómo cambió? Confírmenme si se entendió la idea, porque ahora vamos a hacer otras un poquito más. Vamos a tratar de hacerlas sin tanto despliegue, como para ir desarrollando la idea. ¿Ah? ¿Se entendió, no, lo que hice? Confírmenme, chicos, por favor. ¿Sí? Bien. ¿Los demás? Gonzalo, Bautista, ¿me van siguiendo o los perdí por ahí? No, sí, esto ya lo había practicado bastante en el trabajo Lo práctico. practicaste y lo estás entendiendo. Bueno, perfecto. ¿Y Gonzalo? De mi parte también. Bien, perfecto. Muy bien. Muy bien. Qué bueno, entonces. Vamos a ajustar el cálculo acá también. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la IP? La IP era... El número era 35 y para la máscara acá va un 0. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que ahora sí. Ahora estamos de acuerdo. Ahora vamos a tratar de aplicar alguna memotécnica acá, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense que acá esto es 32 más 7, o sea, 39, no me suena de nada. 32. Esperen, a ver, esperen porque no quiero confundirlos. Ya me confundo yo solito. Binario 1, 0, 0, 1, 1, 1. Decimal. Sí, 39, sí, estaba bien. No tuve fe en mí mismo y es 39, está bien. ¿Sí? La difusión es 39. Muy bien. ¿Está? Muy bien. Algunas reglas memotécnicas como para recordar esto más rápido, como para entenderlo más rápido. ¿Sí? Vamos a ver si salen. Como para que sea más rápido para ustedes. Siempre pueden hacer este cálculo que hice yo acá y va a andar. ¿Ah? SAS de 12 estoy usando bien. SAS de 12. Ahí está. SAS de 12. Reglas. Punto. La máscara determina el tamaño de la red. ¿Sí? Entonces, una máscara 29, 3 bits para el host, ¿sí? 29 para la red, 3 bits para el host, ¿sí? 2 elevado a la 3, 8 hosts, 6 usables. ¿Está? ¿Está bien? IP 192.168.235. Múltiplo de 8 más cercano hacia abajo. ¿Sí? ¿Dónde empieza la red? La red empieza en un número que es múltiplo de 8. ¿Por qué? Porque tenemos 8 hosts. ¿Sí? ¿Está bien?
¿Cuál es el múltiplo de 8 más cercano de 35 para abajo? Es la pregunta. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? Fíjense que 4 por 8, ¿sí? Es 32. ¿Sí? Y 5 por 8 es 40. ¿Ah? De acá sale el 32. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen, chicos? ¿Se entendió esto? ¿Me siguen? Sí, Hugo. ¿Mm? Bien. ¿Ah? Le sumamos la cantidad de hosts, ¿sí? ¿Está bien? A 32, ¿no? Obviamente, ¿sí? A la dirección de red, no se vayan a confundir. ¿Sí? ¿Está bien? Y la primera dirección usable es la de red más 1 y la última, la de difusión menos 1. O sea, desde 192.168.233 a 192.168.238. ¿Sí? 6 direcciones. ¿Ah? ¿Se entendió, chicos? ¿Me confirman si se entendió bien esto? Perfecto, Hugo. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer uno que lo van a hacer ustedes conmigo ahora y después ya avanzamos con lo que teníamos que hacer hoy. ¿Ah? Si lo han estado practicando, esto tiene que salir así. ¿Ah? Fácil. ¿Ah? Pero bueno, vamos a ver si sale con esta lógica que les acabo de explicar. ¿Sí? Vamos a poner una dirección IP 192.168. No, vamos a poner una 10.5.3.4 con máscara 18. ¿Tá? Porque les quiero complicar un poco la vida. ¿Sí? No, para ver si entendieron. ¿Sí? 10.5.3.4/18. ¿Sí? Fíjense, acá yo quiero que presten atención. Calcular la red, calcular la difusión, el tamaño de la red y la primera y última dirección usable. Y como les puse una barra 18, 133. Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Por qué lo compliqué un poquito ahora a propósito? ¿Por qué? Porque así es una red grande, digamos. Y el problema, digamos, la complejidad no está en el cuarto byte, está en el tercer byte. ¿Sí? Fíjense que la dirección de difusión seguro va a terminar con 255 y la dirección de red seguro va a terminar con 0. Acá la complejidad, ¿dónde está? La complejidad está en calcular el tercer byte. ¿Sí? ¿Me siguen, no es cierto? Sí, sí. Fíjense que acá trasladamos el problema al tercer byte. Eso quiere decir que, fíjense, si tenemos 18 bytes, ¿sí? 18 bits en uno en toda la máscara, los primeros 16 bits son de los dos primeros bytes. O sea que en el tercer byte
tenemos 2 bits en 1 y 6 bits en 0. ¿Está? ¿Está bien? Entonces olvidémonos del último byte y concentrémonos nada más que en el tercer byte para hacer la cuenta. ¿Está? ¿Sí? Si son 6 bits en 0, 2 a la 6, 64, ¿sí? En este caso no son hosts, porque hay otro byte más abajo, ¿sí? Serían 64 redes clase C. ¿Ah? Es lo mismo, en vez de decir que son 64 hosts, si estuviéramos en el último byte diríamos que son 64 hosts. Como estamos en el tercer byte, vamos a decir que son 64 redes clase C. ¿Se entiende esto, no es cierto? ¿Cómo vienen hasta acá, chicos? Bien. Bien. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a buscar ahora? En 133 vamos a buscar el múltiplo de 64 más cercano, ¿sí? Fíjense que es 0, 64, 128, 192. Así que el múltiplo más cercano para la dirección de red, el múltiplo de 64 más cercano es 128. Entonces, de acá salta la dirección de red. La dirección de red es... ¿Cuál es la dirección de red? Díganme ustedes. 10, 5, 128, 0. Muy bien, perfecto. Los bytes que están antes del problema, ¿sí? Van tal cual, 10.5. El byte del problema se lleva a 128, ¿sí? El múltiplo de 64 más cercano para abajo, ¿sí? Y los bytes que están después del problema se van a 0. ¿Ah? Entonces, muy bien, perfecto. ¿Sí? La dirección de difusión. Le sumamos, ¿sí? 64 menos 1, o sea, le sumamos 63 a 128, ¿sí? ¿Qué nos da? ¿Cuál sería la dirección de difusión? 10, 5, 191, 255. Muy bien, perfecto. Perfecto. La primera dirección usable, ¿cuál sería la primera dirección usable? A ver. 10, 5, 128, 1. Muy bien. 10, 5, 128, 1. ¿Y la última dirección usable? 10, 5, 191, 254. 191, 254. Muy bien. Perfecto. Perfecto. ¿Se entendió esto? Yo por lo que veo lo entienden bien. ¿Ah? La pregunta originalmente me la hizo Mateo. Mateo, ¿cómo vas con esto? ¿Lo entendiste bien? Sí, sí, bien. Venía siguiendo bien. Perfecto. Entonces, fíjense que aplicando esta lógica, ¿sí? Si está el problema en el último byte, lo piensan como hosts. Si el problema está en el último byte, lo piensan como redes clase C. ¿Sí? Si el problema está en el segundo byte, lo piensan como redes de clase B, y si el problema está en el primer byte, lo piensan como redes de clase A. ¿Está bien? Y ya está. ¿Sí? Y sale toda la misma cuenta. ¿Sí? En general, si lo piensan de esa manera, es relativamente fácil de calcular. Si se les complica, siempre pueden hacer el AND como hice yo acá arriba. O sea, el cálculo largo con el AND y con el OR va a dar siempre. Ahí no tienen cómo errarle. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, todo termina siendo en qué tamaño tiene la red. ¿Sí? Y en función del tamaño de la red se calcula todo lo demás. ¿Ah? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos?
Perfecto, Hugo. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora, esto les va a quedar igual, se los voy a poner en la grabación. Ahora cuando suba la grabación al Moodle, les queda el ejemplito hecho. ¿Ah? Vamos ahora a tratar de seguir un paquete para ver cómo viaja de un lugar a otro. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, la idea es tratar de ver si el ejemplo que hicimos la semana pasada, ¿sí?, funciona. Recuerden cómo lo diseñamos. ¿Sí? Lo diseñamos desde adentro hacia afuera. ¿Está bien? Determinando el tamaño de cada red en función de cuántas máquinas tiene. ¿Sí? Recuerden que el tamaño de la red, ¿sí?, del tamaño de la red siempre hay que quitar dos direcciones que son las que no se pueden usar, que son los dos, la dirección de red y la dirección de host. Esas dos hay que sacarlas. ¿Está bien? Entonces nos queda, ¿sí?, nos quedan dos menos siempre. ¿Está? Entonces, en función de la cantidad de máquinas, y como esto es son todas redes pequeñas, ¿está bien? Siempre van a estar alrededor de una clase C, normalmente menos que una clase C, ¿está bien? En la práctica. Entonces tenemos que buscar el tamaño óptimo, y los tamaños, ¿sí?, son múltiplos de 2, son potencias de 2, perdón. Entonces, siempre tenemos que elegir la potencia de 2 que sigue, ¿está bien? Siempre teniendo en cuenta este temita de que hay dos que no se pueden usar. Entonces ustedes agarran el mapa y dicen, bueno, bien, para cada una de estas lo primero que vamos a determinar es el tamaño de las máscaras. Ese es el paso número 1. Para cada red, fíjense que acá hay 4 redes. ¿Está bien? Hay 2 encaminadores, ¿sí?, y hay 4 redes. Y a través de la red 3 están los 2 encaminadores conectados entre sí. Y después tenemos la red del proveedor de Internet, que es esta parte. ¿Está bien? Esa nosotros no tenemos control porque es de él. ¿Sí? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es determinar el tamaño de las máscaras de las 4 redes que tenemos en función de la cantidad de máquinas que tiene. ¿Sí? Fíjense que 40 máquinas, ¿sí?, con una máscara con 5 bits puestos en 0, o sea, una máscara con 5 bits puestos en 0 sería una 27, sí, correcto. Con una máscara 27 no nos alcanza, ¿sí?, porque nos da hasta 30 máquinas, ¿sí? ¿Está bien? Con lo cual, tenemos que usar una 26, ¿sí? La 26 nos da hasta 62 máquinas, ¿sí? La máscara 26 son 6 bits puestos en 0, 2 a la 6 es 64, 64 menos 2 es 62. O sea que con una máscara 26 sabemos que tenemos hasta 62 máquinas. ¿Tá? Entonces, la red de 40 máquinas, ¿sí?, para 30 máquinas la 27 nos queda chica, entonces usamos la 26. ¿Tá? Y lo mismo para la red 2, que tiene 50 máquinas, y lo mismo, nos quedaría chica la 27 porque es hasta 30. El tamaño óptimo es la máscara 26. Para la red 3, fíjense que nos queda chica la máscara 28. La máscara 28 nos daría hasta 14 máquinas, ¿sí? No nos alcanza. Entonces nos vamos a la 27 que nos da hasta 30 máquinas. ¿Bien hasta acá? Por eso es que la red 3 va a tener una máscara 27, ¿sí? Y finalmente, la red número 4 que tiene hasta 150 máquinas, fíjense que la red clase C, bueno, nos queda grande la red de clase C, de hasta 254 máquinas, ¿está bien? Pero la red más chica nos queda, no, la red que sería máscara 25 nos queda chica, ¿sí? Una máscara 25 nos daría hasta 126 máquinas, ¿tá? Entonces nos queda chica. Entonces la máscara 25 nos queda chica, la máscara 24 será. ¿Sí? Entonces, lo primero que hicimos fue determinar el tamaño de las máscaras. ¿Sí? La red 1 y la red 2 van a tener una máscara 26, la red 3 va a tener una máscara 27 y la red 4 va a tener una máscara 24. ¿Bien hasta acá? Confírmenme si se entendió el razonamiento. Confírmenme, chicos, por favor, si se entendió. Sí, se entendió. Bien, perfecto. Entonces, ahora
les vamos a asignar IPs, ¿sí? Para asignar los rangos de IPs, tenemos que tener en cuenta los tamaños y tenemos que tener en cuenta la agregación. ¿Para qué? Para reducir el tamaño de la tabla de ruteo. Esto es opcional. Si ustedes le ponen cualquier rango a todas las redes, igual va a funcionar, pero le van a quedar más rutas, ¿sí? Y la idea es tratar de minimizar la cantidad de rutas que vamos a crear. ¿Ah? Entonces, por eso es que conviene hacer esta optimización también. Siempre conviene reservar un poco de espacio para crecimiento futuro. ¿Está bien? Siempre, 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 siempre. ¿Ah? Pero fíjense, acá salta de maduro, si arrancamos por acá, ¿sí? Que si tomamos dos redes de máscara 26, ¿sí? Y las ponemos juntas, después con una ruta de máscara 25 podríamos llegar a las dos. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Por eso es que nos conviene poner dos redes pegadas. ¿Sí? Arrancamos en 192.168.0.0 y ponemos dos redes de máscara 26 pegadas una al lado de la otra. ¿Está? Y ahí sale que la 192.168.0.0/26, ¿sí? Es la IP, vamos a decir que es la red número 1. ¿Sí? O sea, la red 1 va a tener este rango de IPs. ¿Sí? Fíjense que con una máscara 26 vamos desde 00 hasta 063, ¿sí? Que sería la dirección de difusión. ¿Está bien? Entonces, la red 2 arranca en 192.168.0.64. ¿Ah? O sea, la primera IP útil sería 65 y llegamos ¿hasta dónde? Llegamos hasta 127, que sería la dirección de difusión. ¿Se entiende, no? ¿Cómo hago ese cálculo? ¿Cómo lo pienso? Basándonos en el ejemplo de antes. ¿Se entiende, no? ¿Cómo lo razono? Confírmenme, por favor, chicos. Sí, sí. Bien. Perfecto. ¿Ah? Ahora, pensándonos, poniéndonos en el lugar del encaminador 2, vamos a tratar también de llevar o de mantener la coherencia, ¿sí? Entonces, siguiendo con el aprovechamiento del espacio, ¿sí? Vamos a armar una red con máscara 27 a partir de 192.168.0.128. ¿Sí? Como es una red barra 27, esta tiene, la otra tenía 64, esta tiene 32, ¿sí? 32, o sea que vamos desde 128 hasta 160, ¿sí? Hasta 100, sí, hasta 160, hasta 100, qué mal que estoy hoy con los números. 128 más 32, hasta 160, bien, hasta 159 llegaríamos, ¿sí? Está bien, 160 ya no corre, ¿está? ¿Me siguen, no es cierto? ¿Me siguen, chicos? Sigo. Bien. Y finalmente, bueno, siguiendo con la misma lógica, ya le asignamos una C completa a la red 4. ¿Ah? O sea, acá ya no nos alcanza para cubrir una C, así que nos tomamos la que sigue, la 1. ¿Ah? Entonces, de ahí sacamos que 192.168.10/24 le damos la red, digamos, a la red número 4. La dirección de red a la red número 4. ¿Ah? Entonces, ese es el orden. Esa es la lógica con la cual se piensa esto. Y si queremos podemos diagramar, podemos hacer un diagrama, ¿sí? De la distribución del espacio de IPs, ¿sí? Recuerden siempre que dos redes barra 26 forman una 25, dos redes 25 forman una 24 y así sucesivamente, ¿sí? Dos 24 forman una 23 y de ahí sale este esquema que muestra cómo están repartidas las IPs en el espacio. Y también muestra que quedó un lugar sin usar, ¿sí? Quedó un espacio acá, ¿sí? Como la red 3 es más pequeña, quedó un espacio sin usar, ¿sí? Esto a futuro permitiría la creación de otra barra 27 acá adentro o eventualmente la ampliación de la red 3 de 27 a 26, ¿sí? ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? O ambas. ¿Me siguen, chicos? ¿Se entiende, no?
Confírmenme, por favor, si vamos bien. Sí, sí. Perfecto. Una vez que tenemos esto, tenemos que asignarle a cada una de las interfaces de los encaminadores una IP útil de cada uno de los rangos. Y acá conviene utilizar una política, conviene utilizar un criterio, ¿sí? El criterio general es asignar la IP más baja, o sea, la primera IP del rango, ¿sí? Al encaminador externo, o sea, al encaminador que nos lleva hacia el lado de Internet, ¿sí? Ese es el criterio. Entonces, tomamos la primera IP útil y se la asignamos a la interfaz del encaminador, ¿ah?, que lleva hacia el lado de Internet, ¿sí? Por ejemplo, desde la perspectiva de la red 1, la interfaz TH0 del encaminador 1 debería llevar la primera IP útil de la red 1. ¿Está bien? Y el encaminador ETH1 debería llevar la primera IP útil de la red 2. ¿Está bien? La interfaz ETH0 del encaminador 2 debería llevar la primera IP útil de la red 3. ¿Ah? Y a la ETH2 del encaminador 1 le podemos poner la que sigue, ¿sí? Por ejemplo, porque la primera ya la vamos a usar acá, entonces a le podemos poner la que sigue. ¿Está bien? La ETH1 debería tener la primera IP útil de la red 4, ¿sí? Entonces, con eso ya tenemos las IPs de los encaminadores, ¿tá? O sea, las configuraciones. ¿Tá? De acá salen las configuraciones del encaminador 1 y del encaminador 2. La primera IP útil de la red 1, ¿sí? 192.168.0.1/26 va para la ETH0 del encaminador 1. ¿Tá? La primera IP útil de la red 2 va para la ETH1 del encaminador 1. ¿Sí? La primera IP útil, ¿sí?, de la red 3 va para el ETH0 del encaminador 2, 192.168.0.129/27. ¿Sí? Y la ETH2 del encaminador 1, que está conectado en la misma red, en la red 3, se lleva a la dirección útil que sigue, o sea, 130. ¿Ah? Bien, ¿quedó claro? Confírmenme, chicos, si venimos bien, si quedó claro el tema. Sí, está claro, Hugo. Bien. Para el encaminador 2 tenemos la ETH1, nos faltó, que lleva la primera IP útil de la red 4, 192.168.11/24, y la configuración, ¿sí?, de la ETH2 que va hacia la red de Internet, o sea, que está conectada a la red del proveedor, ¿está bien? Y que lleva la IP que nos indicó el proveedor. En este caso, el proveedor nos indicó que la IP es 238.40.234 en una red de máscara 30. ¿Tá? Una red de máscara 30 tiene nada más que cuatro combinaciones, de las cuales solo se pueden aprovechar dos. Las dos que se pueden aprovechar son 234 y 233. Eso se hace en la cuenta en binario, va a salir, ¿está bien? Y el proveedor ya obviamente utiliza la 233 y nosotros utilizamos la 234. Entonces, así tenemos las configuraciones de las interfaces. Lo que ustedes después en la práctica van a hacer con el comando IP address, ¿sí? Configurar las interfaces, diciendo para cada interfaz qué IP tiene, ¿sí?, y qué tamaño de máscara tiene, ¿sí? Con eso la máquina internamente automáticamente calcula su dirección de red y su dirección de difusión. ¿Ah? ¿Está claro esto, no? ¿Está bien hasta acá? ¿Me van siguiendo bien? Confírmenme, por favor, chicos, si me siguen. Sí, sí. Bien. Ahora lo que vamos a armar son las rutas. ¿Sí? Las rutas. Bueno, ya las armamos la semana pasada, vamos a repasar entonces la idea. ¿Sí? Cuando arman las rutas, recuerden que dentro del encaminador las rutas se van a ordenar automáticamente por especificidad.
O sea, las rutas con máscaras más pequeñas tienen prioridad sobre las rutas con máscaras más grandes. ¿Sí? Eso es automático. La recomendación que yo les hago para armar las tablas de rutas es, primero armen todas las rutas de nivel 2, o sea, todas las rutas directas, ¿sí? Todas las rutas que conectan con las redes que están directamente conectadas a ustedes, ¿sí? En el encaminador 1 hay 3 redes, que son la red 3, la red 4 y la red del proveedor de Internet. Entonces, esas 3 rutas ya las agregan. Son rutas de nivel 2, no tienen gateway, ¿sí? Tienen solamente interfaz, porque lo que están diciendo es, para estos destinos, transmití directamente por la interfaz. No hace falta ir a ningún gateway. ¿Tá? Entonces, de acá salen las rutas directas, tanto del encaminador 1 como las del encaminador 2. ¿Sí? El encaminador 1 tiene, ¿sí? Fíjense, la red 3, ¿sí? La red 3, perdón, la red, sí, está bien lo que decía, la red 3 a través de la interfaz ETH2, ¿sí? La red 1 a través de la ETH0 y la red 2 a través de ETH1. Son las rutas directas, ¿sí? Y el encaminador 2 tiene la red del proveedor de Internet a través de el ETH2, la red 3 a través del ETH0 y la red 4 a través del ETH1. Esas son las rutas directas, que es lo siguiente que tienen que escribir, la ruta directa. Y finalmente hay que escribir las rutas que se necesitan para llegar de todos lados a todos lados, ¿sí? En particular, el encaminador 2 necesita saber cómo llegar a las redes 1 y 2, ¿sí? Cómo llegar a las redes 1 y 2. Entonces hay que decirle que para llegar a las redes 1 y red 2 hay que ir a través del encaminador 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense, en el encaminador 2 yo pondría una ruta para la red 1 y otra ruta para la red 2 y ambas les daría la IP del encaminador 1. ¿Sí? O sea que me quedarían 2 rutas, 192.168.00/26 por ETH0 vía 192.168.0.130 y 192.168.0.64/26 de ETH0 vía 192.168.0.130. Y esa es la ruta que se puede agregar. ¿Está bien? O sea, siendo que son 2 máscaras 26, una pegada al lado de la otra, la comprimimos en una sola /25. ¿Esto se entendió? Confírmenme si se entendió bien. Confírmenme, chicos, por favor. Se entendió. ¿Sí? A Mateo lo perdimos. ¿Qué pasó? ¿Saben qué le pasó? Se ha desconectado. Se ha desconectado. Ahí volvió. Mateo, te habíamos perdido. Mi hermanito desenchufó el router. Bueno, a veces pasa. Bueno, ¿hasta dónde llegaste? ¿Te perdiste o venís enganchado, Mateo? No, vengo bien. Vengo bien. Hasta recién, mira, cuando te desconectaste, estaba explicando por qué acá había 2 rutas /26. Es más, lo voy a escribir para que se entienda, ¿sí? Originalmente, yo diría que en el encaminador 2 tengo que indicar cómo llegar a las rutas que están atrás del encaminador 1, ¿sí? Y eso hay que hacerlo a través del encaminador 1, ¿sí? Entonces, yo hubiese puesto 2 rutas, ¿sí? 192, 168. ¿Sí? Acá estarían las 2 rutas para la red 1 y la red 2. Pero estas 2 rutas son las que se pueden agregar, ¿sí? Fíjense que las 2 juntas forman una /25. ¿Tá? De ahí que se achique esto a 25 y nos ahorremos la otra ruta, ¿sí? Esto se entiende, ¿no es cierto? ¿Queda claro esta abreviación acá?
Sí, es lo mismo. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo se encara la ruta? La ruta se encara viendo, bueno, a ver, ¿y qué redes hay atrás de cada uno de los encaminadores de mi red? Todos los encaminadores tienen que saber cómo llegar a todas las redes de todos los demás encaminadores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se analiza esto? De adentro hacia afuera. ¿Sí? El encaminador 1 conoce la red 1, la red 2 y la red 3. Y para todo lo demás se tiene que ir al encaminador 2. ¿Sí? Entonces, de ahí la ruta default, ¿sí? O la ruta 0000/0. ¿Ah? Entonces, para el encaminador 1 es fácil. Es a la red 1 se llega, a la red 2 se llega, a la red 3 se llega, a todas las demás, para ir a cualquier otra me tengo que dirigir al encaminador 2. ¿Ah? Esa es la idea. En el encaminador 2, ¿sí? A la red 4 puedo llegar, a la red 3 puedo llegar, a la red del proveedor de internet puedo llegar. Para llegar a las redes 1 y 2 me tengo que dirigir al encaminador 1. ¿Sí? Y para todo lo demás me tengo que dirigir al encaminador del proveedor de internet. ¿Ah? Y de ahí sale la tabla de rutas completa. El único detalle que tenemos, que les dije la vez pasada, que es importante agregar, es la ruta negativa. ¿Sí? Si nosotros tenemos asignado, vamos a suponer que al proveedor de internet le dijimos, nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Todo este rango /23, o sea, de 192.168.00 hasta 192.168.1.255, ¿sí? Está en nuestra red. ¿Tá? El proveedor de internet va a tener una ruta así, que va a decir vaya al encaminador 2. ¿Sí? Entonces, cualquier IP inválida, cualquier IP que no esté asignada, nosotros tenemos un huequito acá, ¿sí? Las que van de 0.129 hasta 0.255, ese huequito está sin asignar. ¿Tá? Entonces, si alguien desde afuera se quisiera conectar a una de esas IPs, ¿sí? Si alguien desde afuera se quisiera conectar a una de esas IPs, entraría en un ciclo de ruteo. ¿Por qué? Porque el proveedor de internet nos la mandaría a nosotros y el encaminador 2, que no sabría, ¿sí?, cómo llegar hasta esas redes, la mandaría de vuelta al proveedor de internet. ¿Tá? Para evitar ese ciclo de ruteo se pone una ruta negativa. O sea, en el encaminador 2 se dice, ¿sí?, cualquier cosa que vaya dirigida a las IP 192.168.00/23, a las cuales yo no sé llegar, porque fíjense que están las máscaras más específicas arriba, ¿sí? O sea, cualquiera de esta red a la cual yo no sé llegar, entonces no se puede llegar. ¿Sí? Eso corta, digamos, el análisis de ruta en este punto, devolviendo un error, avisando que esas IPs no son alcanzables. ¿Sí? Y todo lo demás sí se va a internet. ¿Quedó claro esto? Díganme si se entendió bien, chicos. Hugo, por mi parte, ¿no podrías repetirlo? Se me cortó varias veces. Sí, sí lo voy a repetir. El encaminador 2, ¿sí?, es el encaminador principal de toda esta red. ¿Está bien? Al ser el encaminador principal, el encaminador 2 sabe cómo llegar a todas las redes, ¿sí?, de esta instalación. ¿Sí? Si la asignación oficial, vamos a decir, de IPs para esta instalación es 192.168.00/23, ¿tá? Eso quiere decir que cualquier IP que esté dentro de este rango de 192.168.00/23 y que no pueda ser alcanzado por una ruta más específica de las que están arriba, ¿sí?, entonces esa IP no está asignada a nadie, esa IP no existe. ¿Sí? Y por lo tanto no se debe rutear, se debe dar un error diciendo esta red no es alcanzable, esta IP no es alcanzable. ¿También? De ahí viene la ruta negativa. La ruta negativa dice, todo lo que sea de este rango y no haya sido alcanzado por las rutas más específicas, no está asignado a nadie y por lo tanto no debe rutearse. Se debe avisar que no existe. ¿Está bien? Y todo lo demás que esté fuera de este rango sí se va a internet. Es algo que pertenece a otras redes que no son nuestras y por lo tanto se va a internet. ¿Quedó claro?
Sí, Hugo, gracias. ¿Mm? Bueno, esto muchos administradores se olvidan de este detalle. Y como el protocolo IP tiene un mecanismo para protegerse de los ciclos, que ahora lo vamos a ver en un ratito, ¿está bien? A nadie le importa. Sin embargo, todo paquete que vaya dirigido a una IP desconocida genera un loop. ¿Sí? O sea, genera que empiecen a picar paquetes entre el Internet y el encaminador, entre el proveedor de Internet y el encaminador, hasta que, digamos, se den cuenta de que es un loop infinito y se corte. Lo cual es subóptimo. Si nosotros ya a priori sabemos que esas IPs no están, mejor responder con la ruta negativa. ¿Está? Vamos a tirar un ejemplo ahora para hacer el seguimiento, ¿sí? Para ver cómo funciona el encaminamiento. ¿Sí? O sea, vamos a ver qué hace cada encaminador, qué hace cada máquina y qué hace cada encaminador. ¿Está? Un poquito como para reafirmar el concepto. ¿Sí? Fíjense, vamos a pensar que un paquete, ¿sí? De la red, de una IP, una máquina, perdón, de la red 1, en particular 192.168.0.5, ¿ah? Se quiere ir a Internet, o sea, se quiere ir a una IP de Internet, ¿sí? Una IP que no está en esta red, sino que está afuera, ¿sí? Entonces, fíjense, el algoritmo local de la máquina, ¿sí? Hace una comparativa de su red y dice, no, esta máquina no está en mi red, ¿sí? 114.1.8 no está en mi red. Con lo cual se lo retransmite al encaminador 1. El paquete entra al encaminador 1 con IP de destino 114.1.8. ¿Ah? ¿Me siguen? Confírmenme si se entendió hasta acá. Sí, sí. Bien. Entrando al encaminador 1, empezamos a buscar, ¿sí? La IP 114.1.8 no está en esta red. Tampoco está en esta red y tampoco está en esta red. No está en ninguna de las tres redes que el encaminador 1 conoce, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué hace? Lo envía por la ruta default al encaminador 2. ¿Está? ¿Se entiende, no es cierto? O sea que el paquete va a salir del encaminador 1 hacia el encaminador 2 atravesando la red 3. ¿Me siguen, no es cierto? ¿Bien hasta acá? Bien hasta ahí. Bien, perfecto. Ahora, entra en el encaminador 2 con el mismo destino, 114.1.8. ¿Sí? Entonces, ¿pertenece a la red del proveedor de Internet? No. ¿Pertenece a la red 3? No. ¿Pertenece a las redes 1 y 2? No. ¿Pertenece a la red 4? Tampoco. ¿Pertenece a la ruta negativa esta? No, tampoco. Por lo tanto, cae acá. ¿Sí? Y se va a Internet. ¿Ah? O sea, cae en la ruta default y el encaminador 2 se lo transmite al proveedor de Internet. ¿Está claro, no es cierto? Así se fue el paquete a Internet. ¿Sí? Recuerden que estamos asumiendo que todas las IP son públicas y que no hay NAT. Recuerden eso también. Después de ese paquete, ¿cómo llega a destino una vez en Internet? Se fue a Internet y en Internet va a haber más encaminadores como estos que lo van a seguir dirigiendo hasta que llegue. ¿Ah? O sea, se sigue la misma lógica. En Internet va a haber más encaminadores que van a seguir ruteando el paquete hasta que llegue a su destino. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. O sea, el proveedor de Internet va a saltar, su encaminador va a decir, bueno, mándelo a Fivertel, de Fivertel va a saltar a, no sé, pónganle a Google, si no hay Google. Ahí está. Ahí está, y se corrigió. Cortan el micrófono, se corta la realimentación. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. ¿Me escuchan bien?
Sigo. Bien, perfecto. Bárbaro. Ahora, imagínense que el paquete que es la máquina esta de internet, la 114.1.8, contesta. ¿Sí? O sea, manda un paquete con una respuesta. ¿Sí? Entonces ese paquete va a viajar por internet y va a llegar acá. ¿Está bien? O sea, eventualmente el proveedor de internet lo va a rutear hacia el encaminador 2. ¿Se entiende, no es cierto? Confírmeme si se entendió. O sea, se transmitió un paquete hacia 114.1.8 y 114.1.8 contesta con un paquete que va dirigido a 192.168.0.5. ¿Bien hasta acá? Ese paquete cruza la internet y llega al encaminador 2. ¿Tá? Porque los encaminadores lo van a rutear hacia acá. ¿Se entendió esto? Sí, vino el paquete de vuelta, digamos. Claro, el regreso. ¿Sí? 192.168.0.5 está dentro del rango, ¿sí? Está dentro de 192.168.0.0/23, con lo cual el proveedor de internet nos lo manda a nosotros. ¿Sí? Esa es la hipótesis con la que estamos trabajando. Entonces entra al encaminador 2. ¿Sí? El encaminador 2 se fija 192.168.0.5 por qué red enviarlo. ¿Sí? Fíjense que 238.42.32 no es. 192.168.0.128, este tampoco es. ¿Ah? 192.168.0.0/25, acá sí entra. ¿Sí? Si hacen la cuenta con la máscara 25, 192.168.0.5 cae en esta ruta. ¿Ah? Con lo cual, ¿qué se hace? Se lo transmite al encaminador 1. ¿Sí? O sea, el encaminador 2 lo envía al encaminador 1. O sea que el paquete va a entrar al encaminador 2 y va a ser transmitido al encaminador 1. El encaminador 1 lo recibe con destino 192.168.0.5 y dice, bueno, a ver, por la ETH2 no, porque no es esta ruta. Y ahora 192.168.0.0/26, ¿sí? Dice, es esta ruta. Entonces lo envía por la ETH0, ya lo transmite localmente y la máquina 192.168.0.5 lo recibe. ¿Se entendió, no es cierto? Confírmame si se entendió. Sí, sí. Bien, muy bien. Otro ejemplo. En el otro ejemplo, la IP de origen es 192.168.0.67, pertenece a la red 2, y su destino es 192.168.1.20, o sea, en la red 4. ¿Ah? Este no se va a ir a internet porque es un paquete local, ¿sí? Va de un punto a otro de la misma red, o sea, de nuestra misma instalación. ¿Sí? Son distintas redes, pero dentro de nuestra misma instalación. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende el ejemplo? Vamos a tratar de seguir ahora el paquete. ¿Ah? Confírmenme, por favor. Sí, sí. Bien. Entonces, el algoritmo local dice esto no está en mi red, 192.168.1.20 no está en mi red, transmítalo al encaminador 1. ¿Sí? El encaminador 1 dice, a ver, 192.168.1.20. En esta no entra, ¿sí? En esta no entra, en esta no entra, se va por el default. Dice, al encaminador 2. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? No entró por ninguna de las tres rutas del encaminador 1, se va por la default del encaminador 1. Eso quiere decir que el paquete es transmitido a través de la red 3 al encaminador 2. ¿Sí? En el encaminador 2 llega con destino 192.168.1.20, no entra en la ruta del proveedor de internet, no entra en la red 3, no entra en las redes 1 ni 2, entra en esta ruta de acá. ¿Sí? ¿Se llega a ver? Esperen que voy a poner el puntero más evidente, porque si no. Acá. ¿Sí? Entra en esta ruta y dice, transmítalo directamente por la ETH1, o sea, transmítalo por acá. ¿Sí? Al transmitirlo directamente, ¿sí? La máquina que está en esta red, la 192.168.1.20,
1.20, lo recibe y eventualmente contesta. ¿Sí? O sea que sale un paquete transmitido desde la 192.168.1.20 hacia la 192.168.0.67. Otra vez el algoritmo local dice, no está en mi red, páselo al encaminador 2. El paquete entra al encaminador 2 con IP 192.168.0.67, no entra en la ruta del proveedor de Internet, no entra en la de la red 3, entra en esta de acá, ¿sí? En 192.168.0.0/25 y entonces lo dirige al encaminador 1. ¿Ah? Cuando entra en el encaminador 1, 192.168.0.67, ¿sí? No entra en la ruta de la red 3, no entra en la ruta de la red 1, entra en la ruta de la red 2, 192.168.0.64/26. Eso quiere decir que es transmitido directamente a la red 2, donde la máquina 192.168.0.67 puede recibirlo. ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo es el viaje del paquete? Confírmenme, por favor. Sí, sí, se entendió. Bien, muy bien. Perfecto. Bien. Ah, la otra vez les hice un ejemplo a una IP inexistente también, ¿sí? A 192.168.0.171, ¿sí? Imagínense que una máquina de la red 4, ¿sí? Quiere transmitir un paquete a 192.168.0.171. ¿Sí? Entonces, de la red 4 dice, no está en mi red, se la pasa al encaminador 2. El encaminador 2 acá dice, a ver, 192.168.0.171. No pasa por la ruta del proveedor de Internet, ¿sí? No pasa por la ruta de la red 3, porque es más cada 27, ¿sí? O sea que llegaría hasta 159, ¿está bien? 171 no entra. ¿Ah? No pasa por esta tampoco, ¿sí? Porque esta va de 00 hasta 0.127, entonces por esta tampoco entra. No pasa por 192.168.1.024, entonces termina cayendo en la ruta negativa. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Entendieron por qué cayó en la ruta negativa, chicos? Sí, sí. Lo cual quiere decir que el encaminador 2 va a mandar un aviso de regreso a la máquina que lo transmitió diciendo que la máquina esa es inalcanzable. Esto después lo van a probar en la práctica. ¿Sí? Van a tener la oportunidad de probarlo. ¿Sí? Muy bien. Una pregunta. Sí. Si yo sé dos IP que son un reachable, ¿puedo hacer un paquete con destino a un reachable, origen un reachable que se queden haciendo ping-pong, por así decirlo, yendo y viniendo? A ver, repetime la pregunta. ¿Cómo sería? Si tengo un paquete que va a una red que es un reachable, o sea, no se puede alcanzar. Sí. Y ese paquete va a volver el mensaje de que no se alcanzó a Sí. un origen que también es un reachable, porque algún bit se cambió en el momento y quedó... ¿Puede ocurrir Mira, eso? en general los avisos son a partir de un protocolo que se llama ICMP. ¿Está bien? ¿Sí? Y los paquetes ICMP no son respondidos. O sea, si yo envío un paquete a un host que no existe y el encaminador 2 dice, no, esto no existe, manda un paquete que se llama ICMP. ¿Sí? De regreso para atrás diciendo, esta no existe. El paquete ICMP no es contestado. ¿Está bien? El paquete ICMP no se contesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que es un aviso.
¿Está bien? Y nadie contesta los avisos. ¿Está? ¿Me seguís? Sí, sí. O sea, normalmente el aviso va dirigido a una máquina que existe, porque ¿por qué le voy a mandar un aviso a una máquina que no existe si yo estoy respondiendo a algo? ¿Está bien? O sea, es muy difícil que yo mande por lo menos no en forma natural, una solicitud a una máquina que no existe. ¿Está bien? Se entiende, ¿no es cierto? Pero aunque lo hiciera, normalmente los gateways ya no contestan. ¿Sí? O sea, yo no contesto host inalcanzable, ¿sí? Por un paquete que dice host inalcanzable. ¿Tá? O sea, el aviso no se contesta. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Por eso se corta el loop ese. Y así se previene también un ataque de denegación de servicio. ¿Sí? Porque yo podría fabricar un paquete artificial diciendo lo que vos estabas proponiendo y atacar la red. Bueno, para evitar ese tipo de ataques, directamente los paquetes ICMP, los paquetes de aviso, no se contestan. ¿Ah? ¿Quedó claro? Sí. Sí, gracias. Bueno. Bien, lo que vimos después es cómo se configuran las direcciones en Unix, ¿sí? En Linux en particular. Esto es todo Unix, Linux, ¿sí? Acá les di un ejemplo de cómo configurar un paquete de una máquina de la red 1, ¿sí? 192.168.0.10. Una máquina de la red 1 que tiene la IP 192.168.0.10, ¿sí? Se configura con los comandos clásicos de Unix, con el comando ifconfig y con el comando root, ¿sí? Ifconfig le pasan la interfaz, le pasan la IP y le pasan la máscara, ¿sí? La máscara tiene que estar en notación larga en los comandos clásicos. Creo que las últimas versiones de Linux reconocen el /26 acá igual, ¿sí? Pero en los comandos de Unix clásico había que pasarle la máscara en notación larga, ¿está bien? Y después el app para decir que la interfaz está activa, ¿sí? Y la ruta por defecto se configura con el comando route, ¿sí? O sea, agregar ruta default a través de un gateway, ¿sí? El GW quiere decir a través de un gateway. Estoy diciendo que es una tabla que va a través de un gateway y no necesito indicarle la interfaz porque la calcula él. Cuando yo le cargo esto, si quiero se la puedo indicar, pero si no se la indico, la calcula automáticamente utilizando la otra ruta la ruta de interfaz que ya se carga automáticamente, ¿sí? El comando ifconfig no solamente configura la interfaz, sino que también agrega la ruta directa en la tabla de rutas automáticamente. Con lo cual después solo tengo que configurar la dirección por defecto. ¿Ah? Bueno. Usando los comandos nuevos, ¿sí? Usando los comandos nuevos, ¿sí? De Linux, ¿ah? No está más el ifconfig, se utiliza el comando ipaddress o ipaddr, ¿sí? Entonces, al enlace primero hay que levantarlo con iplink, ¿sí? Y después se le agrega la dirección. También, al ponerle una máscara, automáticamente agrega en la tabla de rutas una ruta una ruta directa apuntando a ETH0. ¿Ah? O sea, él automáticamente calcula la dirección de red y agrega, ¿sí? la ruta directa, ¿sí? Y la ruta por defecto se agrega con iproute, ¿ah? Con iproute add, ¿sí? Y otra vez, en vez de gateway como se ponía en el comando route, acá se pone vía, ¿sí? El vía es lo mismo, la misma idea, ¿sí? Y acá también podría omitir el dbth0 porque él lo puede calcular, pero si quiero también lo puedo poner. Muy bien. Acá la configuración de un encaminador, ¿sí? Usando los comandos clásicos, fíjense, tengo que configurar las 3 interfaces y después la ruta por defecto. ¿Está bien? Fíjense que la configuración es muy parecida a la de una máquina, simplemente tengo más interfaces, ¿sí? Entonces,
configuro las 3 interfaces y eso automáticamente me configura las 3 rutas directas, con lo cual lo único que tengo que configurar ahora es la ruta indirecta, ¿sí? Que es la ruta default en este caso. ¿Sí? Y el encaminador 2, acá les puse el ejemplo de configurarlo utilizando los comandos nuevos. ¿Sí? También vamos a levantar la interfaz 0 y asignarle su IP y su red. Lo vamos a hacer lo mismo con la 1, vamos a hacer lo mismo con la 2. Y después las rutas indirectas. ¿Sí? Las 2 redes que están colapsadas en una sola, la red 1 y la red 2, que van dirigidas al encaminador 1 a través de la interfaz TH0, la ruta negativa, ¿sí? Que dice que este rango no es alcanzable, y la ruta por defecto que nos manda al encaminador de Internet, ¿sí? El proveedor de Internet. Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta respecto de esto? Si lo vieron en la de la clase pasada, bueno, ahí estaba explicado, ¿sí? Si tienen alguna duda, bueno, es buen momento para preguntar ahora, porque vamos a pasar al siguiente tema ya. Confírmenme si se entendió todo bien o si necesitan que explique algo más o que repita algo, por favor. Por mi parte no puedo. Bien. Mateo, Bauti. Yo voy bien. Bien. Bautista. Todo bien por el momento. Bárbaro, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces del protocolo IP. ¿Sí? Lo que aprendimos hasta ahora es cómo se configura el protocolo IP. ¿Sí? Cómo configurar un encaminador para que sepa para dónde ir. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver es, vamos a ver cómo funciona el protocolo IP. ¿Sí? O sea, vamos a ver qué conceptos maneja. Vamos a ver el encabezado, vamos a ver qué hay adentro del encabezado, qué cosas implementa. ¿Sí? ¿Está bien? Lo planteamos hoy y la próxima lo profundizamos. ¿Ah? Muy bien. Primero y fundamental. Cada protocolo, ¿se acuerdan cuando estudiamos el modelo de capas y dijimos, bueno, cada nivel, cada capa tiene su propio protocolo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Confírmenme, por favor. ¿Se acuerdan del modelo? Sí, sí. Sí, bueno. Entonces, ¿cómo se implementa eso en la práctica? En la práctica, un protocolo de un nivel más bajo, ¿sí? Lleva su encabezado y lleva datos, ¿sí? Dentro de los datos del protocolo del nivel más bajo, viaja un paquete del protocolo más alto, que a su vez tiene su propio encabezado y sus propios datos. ¿Ah? Fíjense en el dibujito que está ahí, está especificado. El protocolo Ethernet, que es un protocolo de nivel 2, ¿sí? Tiene un encabezado Ethernet, o sea, un encabezado del protocolo Ethernet. A su vez, atrás de los datos tiene un control de errores y en el medio tiene los datos de Ethernet. ¿Ah? Los datos de Ethernet, por definición, después lo vamos a estudiar en más profundidad, ¿sí? No pueden ser menos de 64 bytes ni pueden ser más de 1500 bytes. O sea que el tamaño mínimo, ¿sí?, de los datos de un paquete de Ethernet es 64 y el tamaño máximo es 1500. Ese es el tamaño completo de un paquete IP. ¿El paquete IP dónde viaja? El paquete IP viaja adentro del paquete de Ethernet. En la zona de datos del paquete de Ethernet viaja el paquete IP. ¿Se entiende esto, no es cierto? Confírmenme si se entiende esto, que es muy importante. Por mi parte, sí. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es, digamos, cada protocolo más alto viaja adentro de la zona de datos del paquete del protocolo del nivel anterior. ¿Ah? Entonces, un paquete IP lleva un encabezado, ¿sí?, que tiene los datos del protocolo IP y lleva los datos atrás. ¿Está bien? O sea, cuando yo transmito un paquete IP, ¿sí?, sale un encabezado y atrás salen los datos que yo meta dentro del paquete IP. ¿No? Muy bien. Las características importantes
del protocolo IP, ¿está bien? Primero está estandarizado en la RFC 760 del año 1980, ¿sí? Viejo, ¿sí? Tiene sus años. Estamos hablando del IPv4, ¿sí? ¿Está bien? El IPv6 es una versión más nueva que tiene más bits en la dirección, ¿sí? Y, digamos, la evolución ha llevado a minimizar el uso del procesador en los encaminadores, ¿sí? Además, el concepto de flujos y a llevar una seguridad nativa que el protocolo IPv4 no tiene. O sea, el protocolo IPv6 tiene, extensiones de seguridad nativas que el IPv4 no tiene. O sea, lo más importante, el agregado, digamos, es ese. El protocolo IP es un protocolo no orientado a la conexión, o sea, está orientado exclusivamente a la transmisión de paquetes, ¿sí? O sea, es un protocolo que viaja por una red de conmutación de paquetes, ¿sí? Y no tiene orientación a la conexión. ¿Ah? No es un protocolo confiable, o sea, no se toma ninguna medida, ¿sí? No se toma ninguna medida para garantizar que el paquete llega al destino, ¿sí? O para avisarle al emisor que el paquete llegó a destino, ¿sí? Es un protocolo de mejor esfuerzo, o sea, hace lo que puede, ¿sí? Se esfuerza lo más que puede para lograr su objetivo, ¿está bien? Hace lo que puede y punto, no hay garantías, ¿está bien? ¿Sí? Y se independiza a las capas superiores de la división de la red en subredes. ¿Ah? O sea, para las capas superiores, cualquier paquete cualquier red máquina que es alcanzable por el protocolo IP es alcanzable. ¿Ah? Y esto es muy importante. ¿Sí? Es el aporte más importante que hace el protocolo IP. ¿Sí? Bien, la clase pasada terminamos acá y yo creo que hoy también corresponde que terminemos acá. ¿Sí? La próxima van a estar con Claudia, ¿sí? En la práctica. Y la otra nos vamos a ver en persona y vamos a resumir los temas de las dos clases que siguen. ¿Ah? Entonces, les encomiendo que miren obviamente las clases. Yo se las voy a habilitar para que las miren. ¿Ah? Les voy a habilitar las dos clases porque yo la semana que viene no voy a estar. ¿Ah? Entonces, miren las clases porque cuando vuelva yo dentro de 15 días vamos a resumir las dos. Y obviamente le pueden preguntar a Claudia o me pueden preguntar a mí. La semana que viene van a tener en persona y van a tener práctica, ¿sí? Lo cual es una bendición, ya les digo. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo más que necesiten revisar? Yo ninguna duda. Bien. Bueno, chicos, si no hay dudas o preguntas, por hoy dejamos acá. Se ven entonces, bueno, tienen práctica mañana virtual y el miércoles que viene tienen práctica física. Sí, mañana nos vemos en la clase normal y ya organizamos para el miércoles que viene, que va a ser presencial en la universidad. Buenísimo. Listo, entonces. Muchas gracias, chicos. Nos estamos viendo con Claudia mañana y la semana que viene y conmigo en 15 días. Cualquier cosa, igual estamos en los canales habituales. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Hugo. Perfecto. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.